Ya es hora. Ya es hora. Activa tu fe. Activa tu fe. Activa tu fe. Mas el justo por la fe vivirá. Activa tu fe. Activa tu fe. Con los pastores Camilo Rojas y Milena Pérez de Roja. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Activa tu fe. Activa tu fe. Activa tu fe. Activa tu fe. Confía, mi hermano. Activa tu fe. Activa tu fe. Activa tu fe. Muy bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de recuérdale al diablo su futuro. Así es, la enseñanza de hoy tiene por nombre recuérdale al diablo su futuro. Y vamos a entrar en el tema del día de hoy para que tú puedas tener entendimiento acerca del por qué este nombre de la enseñanza del día de hoy. Quiero que mires, por favor, lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Vamos a abrir las escrituras. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Un versículo supremamente en guerra espiritual, un versículo supremamente importante en guerra espiritual. Colosenses 2:14. Dice la palabra: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quiero que volvamos a leer este versículo y le prestes mucha atención, porque en guerra espiritual tú te vas a dar cuenta que este versículo es clave, es fundamental. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿por qué la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, en el momento que murió en la cruz del Calvario, por nosotros clavó un acta de decretos? ¿Qué es eso de un acta de decretos? Bueno, pues la Biblia nos enseña que nosotros vamos a tener algo que se llama el juicio final. Y también nos dice la Biblia, nos dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo es nuestro abogado. Es decir, nosotros tenemos un defensor, tenemos a alguien que nos defiende. Pero en ese juicio nosotros también tenemos a un acusador. Y el acusador es el diablo, el acusador es el enemigo. Por eso uno de los nombres de Satanás efectivamente es ese, el acusador. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás tiene un acta, y un acta lo voy a definir como esta hoja, hoy lo voy a hacer muy didáctico, como una hojita donde él va escribiendo todos los pecados que las personas van cometiendo. Entonces, digamos que Satanás está evaluando la vida de don Pepito. Entonces, don Pepito se robó 5,000 pesos del monedero de la mamá cuando era chiquitico. Entonces, él fue y le sacó 5,000 pesos a la mamá. Entonces, Satanás va escribiendo en el acta el pecado que Pepito cometió. Y entonces él escribe robo. Uy, Pepito, Pepito, te robaste esos 5,000 pesos del monedero de tu mamá. Pero bueno, resulta que Pepito siguió creciendo, y en otra oportunidad, allí con los papás, le hicieron alguna pregunta y Pepito determinó decirles mentiras. Entonces, Satanás va escribiendo ahí en el acta de decretos: Pepito es un mentiroso, y escribe: es un mentiroso. Entonces, ya no solamente es un ladrón, sino que también es un mentiroso. A medida que Pepito va creciendo, entonces empieza a tener otro tipo de prácticas, se emborrachó. Entonces Satanás escribe ahí en el acta: Pepito es un borracho. Y no solamente escribió que es un borracho, sino que de pronto cayó en fornicación, tuvo una novia y cayó en fornicación. Entonces Satanás va escribiendo ahí en el acta de decretos: fornicario. Le escribe egoísta. Por allá en la empresa
demostró que había sido egoísta con alguno de los compañeros. También está lleno de ira, entonces le escribe ira. Y cada pecado Satanás lo va escribiendo ahí en el acta de decretos que él va levantando en contra de cada persona. Algo que tú debes entender en guerra espiritual es que Satanás tiene un acta de decretos por cada persona. Él tenía un acta de decretos en contra de tu vida, y todo lo que tú has hecho desde el momento que naciste hasta esta altura de tu vida, Satanás va teniendo allí esa acta de decretos y él va escribiendo. Muestra a ver qué más hizo. Mire esos malos pensamientos. Uy, mire esas palabras que dijo. Uy, se quedó solito allí en la habitación, ya los papás se fueron a dormir, apagaron la luz y tal vez ese muchacho piensa que está solo en la habitación, que nadie lo está viendo, pero tú tienes que saber algo, y es que no solamente Dios pone sus ojos sobre ti, sino que el enemigo también está poniendo los ojos sobre tu vida, porque a Satanás le interesa tener esto. A Satanás le interesa tener un acta de decretos para tener con qué acusarnos el día del juicio. Él quiere acusarnos y él va escribiendo todo. Con que la esposa se fue a trabajar y se quedó solo ese varón ahí con el computador prendido. Mire que se fue solo y se le escapó a la mujer y como que nadie lo está viendo. O mire esa mujer que se quedó ahí sola y como que nadie la está viendo. Mire esa llamadita por celular, mire esa videollamada, mire esas palabras que se está diciendo con alguien que no es el esposo, que no es el novio, que bueno, en fin, todo eso Satanás lo va escribiendo allí en esto que se llama un acta de decretos, porque recuerda que Satanás es el acusador. Entonces, ¿qué pasa? La palabra del Señor nos enseña que Jesucristo, en el momento que fue clavado en la cruz, Él tomó esa acta de decretos y la anuló. Y dice la palabra del Señor, esa acta de decretos que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Cuando una persona quiere acercarse confiadamente delante de la presencia del Señor, muchas veces no lo puede hacer porque el enemigo está acusándolo con los pecados del pasado. Por eso es un acta que se levanta en medio del ser humano y del trono de la gracia del Señor. Entonces hay personas que quieren orar y quieren ir a buscar la presencia del Señor y dicen, ahora sí yo voy a buscar al Señor, pero cuando van a orar, el enemigo empieza a colocar esta acta de decretos aquí en medio. Vamos a hacer de cuenta que hacia allá, hacia donde están ustedes en la cámara en este momento, está el trono de la gracia de Dios, y hacia aquí está la vida de don Pepito. Entonces Pepito quiere orar, y entonces Satanás empieza a pasarle esa acta de decretos. Pepito, acuérdese que usted es un ladrón. Pepito, acuérdese que usted es un borracho. Mire, ¿con qué cara va a venir a buscar de Dios? ¿Con qué cara va a venir a hablar con Dios? Si es que mire cuántas se tomó, mire cuántas borracheras, si es que mire cuántas rabietas, cuántas pataletas, cuántos ataques de ira tuvo en el pasado. Y entonces a veces las personas empiezan a recordar su pasado y a recordar todo esto que está en esta acta de decretos, y empiezan las personas a seguir permitiendo que se escriban más cosas en esta acta de decretos, porque entonces ya empieza esa acta a crecer. Y tal vez hay personas que literalmente pueden llegar a tener un rollo entero de acta de decretos. Allí el enemigo escribiendo soledad, depresión, ganas de quitarse la vida, pensamientos de suicidio, amargura, enemistades, enojos. Bueno, y empieza el enemigo a llenar y a llenar cada vez con más palabras esa acta de decretos que había sido levantada y que se había puesto en medio de nosotros, en medio del trono de la gracia de Dios y de nosotros. Pero sabes, dice la palabra del Señor
que el Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, cogió esa acta de decretos que había sido puesta en nuestra contra y Él la clavó allí en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 15, estamos leyendo Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo el Señor cuando murió en la cruz? El Señor cogió toda esta acta de decretos y la clavó allí en la cruz. Es decir, allí no solamente estuvo el Señor Jesucristo crucificado, sino que esta acta de decretos que había sido levantada en contra de nuestra vida. Piensa por un momento, si esta es el acta de decretos en contra de un Pepito, ¿cuál sería el acta de decretos que el enemigo tendría en contra de tu vida? Pues dice la palabra que en el momento que Jesús murió, Él la clavó allí en la cruz del Calvario y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué pasa en el momento que tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Qué pasa en el momento que tú haces esa oración de fe de manera genuina? No porque alguien de pronto te dirigió en la oración de fe y tú simplemente hiciste una repetición. ¿Qué pasa en el momento que tú de manera sincera entiendes, wow, yo quiero que Jesús sea el Señor de mi vida? Yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Yo quiero que Jesucristo sea mi Señor. Yo quiero que Él sea mi Salvador. Cuando tú le dices, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, te pido que perdones todas mis equivocaciones. Lávame con tu sangre preciosa, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames, Señor, yo pueda ir al cielo contigo. Quiero conocerte, entenderte y obedecerte. Cuando tú haces esa oración sincera, tú realmente aceptas al Señor en tu corazón. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús tomó esa acta de decretos y la clavó en la cruz. Literalmente lo que está haciendo el Señor Jesús es decir, bueno, Satanás, esta acta de decretos ya no es válida porque ahora yo tomo el pecado de don Pepito, porque ahora ese pecado ya fue llevado allí a la cruz del Calvario y ahora ese pecado ya no existe, ese pecado queda anulado. Por eso dice, anulando el acta de decretos, anuló todo decreto que había sido levantado en contra de nuestra vida. Y cuando el enemigo va a querer venir a acusarnos, ya no va a tener con qué acusarnos, porque a partir del momento en que tú recibiste a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, tú eres una nueva criatura. Y Satanás ya no va a poder juzgarte por los pecados que tú cometiste en el pasado. A partir del momento que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, y específicamente en el momento que tú te bautizas, te sumerges en las aguas del bautismo, y por eso el bautismo es tan importante, porque el bautismo es morir al viejo hombre para resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús. Y en este momento, literalmente, las personas que no se han bautizado necesitan orar para que pronto el Señor nos permita y que tú puedas dar ese paso de fe, ese paso de obediencia, porque en ese momento queda anulada toda acta de decretos que nos ha sido contraria a todo aquello que el enemigo escribió en esa lista. A partir del momento que tú haces ese pacto con el Señor, que realmente Jesucristo viene a ser tu Rey, tu Señor y tu Salvador, mira, Jesús anula esa acta de decretos. Entonces, tal vez hay personas que hayan podido cometer muchos pecados, equivocaciones. Mira, no importa la gravedad del pecado a nuestro parecer, porque realmente delante de los ojos de Dios es igual de terrible una mentira a una fornicación o a un adulterio, tiene el mismo valor. Pero en nuestra humanidad nosotros tendemos como que a ver los pecados de diferentes maneras. Y déjame decirte, no importa lo chiquitico que pueda ser ese pecado, o lo inmenso y grandotote que tú puedas estar percibiendo ese pecado, en el momento que tú haces ese pacto con el Señor, Jesucristo es el Rey de tu vida, es el Señor de tu vida,
esa acta de decretos Jesucristo la anula. Y entonces el enemigo tal vez va a intentar colocar pensamientos de, pero es que si ese es un borracho, pero si es que ese es un mentiroso, y Jesús va a decir, no, Satanás, ya usted no puede acusar a mi hijo, porque ese pecado de alcohol, ese pecado de borrachera, ese pecado de fornicación, ese pecado de mentiras, yo ya pagué por ese pecado, yo ya pagué el precio, yo ya derramé hasta la última gota de sangre, y allí en la cruz quedó clavado todo pecado. Allí en la cruz quedó anulada toda acta de decretos, y no solamente eso, sino que todos esos demonios por los cuales la persona caía en pecado, todos esos demonios de ira, de enojo, de borrachera, de celos, de amargura, dice la palabra que el Señor los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay un triunfo de Jesucristo sobre los demonios en la cruz del Calvario. Jesucristo venció, Jesucristo nos dio la victoria y Jesucristo nos da una libertad total y verdadera. Ahora, ¿por qué hoy estamos hablando acerca de recuérdale al diablo su futuro? Porque mira, hijito de Dios, en guerra espiritual, el enemigo siempre va a tratar de tentarnos o de amargarnos o de hacernos caer en pecado recordándonos nuestro pasado. Pero cuando nosotros tenemos claro que el Señor Jesús ya se llevó todo ese pecado, lo que yo hice antes, eso ya no importa, Jesucristo me limpió, lo que yo hice antes de conocer a Cristo, el Señor Jesucristo ya lo lavó con su sangre preciosa. Cuando yo tengo claro y realmente entiendo y valoro la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ya el enemigo ya no me va a poder tentar. Y entonces, en Cristo Jesús, yo voy a ser más que vencedor. Mira, cuando yo conocí a Cristo, una de las personas que me predicó el Evangelio me dio un ejemplo muy sencillo, hoy te lo voy a compartir, para entender lo que era ser más que vencedor. Y realmente fue un ejemplo muy sencillo, un ejemplo que hasta en el momento me hizo reír, pero hoy en día yo puedo entender que literalmente en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y esta persona que me hablaba acerca de la palabra me decía, mira, es como cuando hay dos boxeadores en una pelea de boxeo. Y entonces están allí en el ring y entonces el uno le da puños y el otro lo tumba al piso y luego al uno le sale un ojo morado y vuelve y se levanta y bueno, la pelea está durísima y finalmente suena la campanita, tilín, tilín, y el ganador de la pelea recibe todos los aplausos, les levantan las manos sobre los hombros, le dan el trofeo, pero juntamente con el trofeo, ese ganador o ese vencedor también recibe una recompensa en efectivo, recibe dinero por haber ganado la batalla. Y de pronto llega la esposa bien arregladita, con su cabello bien arreglado, oliendo a perfume, bien limpiecita, bien hermosa, bien tierna, y le da un besito y le dice, ay, te felicito, mi amor, porque ganaste. Y este boxeador le dice, sí, mi amor, toma, tú puedes administrar todo el dinero que acabo de ganar. Y entonces esta mujer, sin haberse ido a los golpes en aquel momento, recibe toda la recompensa, la victoria, y finalmente ella levanta las manos y es ella quien es más que vencedora. Entonces, tal vez en el momento que a mí me explicaron la manera como nosotros podemos ser más que vencedores, me causó un poco de gracia, pero sabes, hoy en día yo entiendo que definitivamente en Cristo Jesús yo soy más que vencedora, porque cuando yo puedo entender todo lo que al Señor Jesucristo le costó la salvación de mi alma, el Señor Jesucristo fue quien soportó los latigazos, el Señor Jesucristo fue quien soportó la corona de espinas, fue el que soportó que le escupieran, que le pegaran con un palo, el Señor Jesucristo fue quien soportó todo
para salvarme y para rescatarme. Y aún la batalla tan tremenda que tuvo con los demonios en el momento que el Señor Jesús fue crucificado, porque imagínate, fue allí en la cruz donde Él despojó a los principados, despojó a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Para qué? Para que ahora yo pueda ser la heredera de su gracia, para que ahora yo pueda ser quien pueda disfrutar de esa victoria. Realmente, en términos físicos, yo no tuve que ser latigada, ni me tuvieron que poner una corona sobre mi cabeza, una corona de espinas, porque eso ya lo hizo el Señor Jesucristo por mí. Y sabes, como esposa de Cristo, como la iglesia, que somos la esposa de Cristo, ahora yo puedo disfrutar de su victoria. Yo le puedo decir a Satanás: hey, Satanás, tú no me puedes recordar mi pasado, porque es que Cristo ya venció en la cruz del Calvario, porque es que Cristo ya pagó el precio, porque ahora yo tengo derecho a disfrutar de la recompensa de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hijito de Dios, tú no puedes permitir que el diablo te recuerde tu pasado. Pero ¿sabes una cosa? Tú sí le puedes recordar al diablo su futuro, porque es que la Biblia nos dice cuál es el futuro de Satanás y cuál es el futuro de todos sus demonios. ¿Y cuál es el futuro de ellos? Precisamente que Cristo los derrotó en la cruz del Calvario. Y quiero que miremos algunos textos que te van a ayudar a entender aún mejor que hay un futuro para Satanás, que hay un futuro para todos sus demonios, y que ese futuro está determinado, que ya Dios, valga la redundancia, determinó para ellos. Así que quiero que veas algunos versículos que sé que te van a ayudar a tener más entendimiento. Quiero que miremos Mateo capítulo 8, el Evangelio de Mateo capítulo 8. Vamos a mirar el versículo 29. Vamos a leer desde el versículo 28 en adelante. Mateo capítulo 8, versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Imagínate, habían 2 endemoniados allí, furiosos, con una gran fuerza, todo el mundo les tenía miedo, nadie podía pasar por allí, nadie se les podía enfrentar. Y que sigue diciendo el versículo 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Mira las palabras que salen de la boca de estos endemoniados. Ellos están diciendo: uy, Jesús, ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ahora, mira cómo ellos hablan de claro diciendo: Jesús, Hijo de Dios. Hace 8 días yo te dije, los demonios saben quién es Jesús. Los demonios saben quién es Cristo, y los demonios también saben cuando hay un verdadero hijo de Dios. Los demonios identifican a los hijos de Dios. Por eso la manera para que los demonios salgan de tu casa, o salgan de tu vida, o salgan de tu familia, es cuando tú estás lleno de la presencia del Espíritu Santo, cuando tú estás lleno de la gloria de Dios. Es decir, no hay otra forma. De nada vale que otros oren por ti, que otros intercedan por ti, si tú no estás lleno de la presencia del Espíritu Santo. Porque los demonios reconocen a un hijo de Dios. Mira, ellos le decían: Jesús, Hijo de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres un hijo de Dios? ¿Tú eres una hijita de Dios para que los demonios también te reconozcan? Y sí, los demonios a veces hacen bulla. Por eso Jesús generalmente los mandaba a callarse, porque los demonios son muy bullosos, los demonios son muy escandalosos. Cuando hay un hijo de Dios en una casa, a veces los demonios intentan levantarse con iras, con gritos, haciendo alboroto, haciendo escándalo, pero te garantizo algo: donde hay un verdadero hijo de Dios, esos demonios finalmente van a tener que salir huyendo. Ahora, esos demonios le decían: Jesús, Hijo de Dios. ¿Y qué más le dijeron ahí en el versículo 29? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Wow, estas palabras son fundamentales. Los demonios saben que ellos tienen un tiempo determinado.
Ellos tienen un tiempo establecido aquí en la tierra para hacer todas sus fechorías, porque va a llegar el momento en el que esos demonios también van a ser juzgados y ya no van a operar más sobre el ser humano. ¿Sabes, iglesia? Mateo capítulo 25, versículo 41, miremos Mateo 25, 41. Dice Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mira cómo el Señor Jesucristo, porque aquí en Mateo 25 el que está hablando es el Señor Jesucristo, y está diciendo que hay un fuego determinado, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, el Señor tiene allá el fuego del infierno preparado para el diablo y para sus ángeles. Y los demonios saben qué es lo que les va a esperar en ese lugar. Ellos saben qué es el tormento eterno. De por sí que los demonios aquí en la tierra están atormentados. Imagínate cuánto más ellos saben que allá en el fuego del infierno van a estar eternamente atormentados. Entonces, aquí viene algo muy interesante y abre tus oídos y abre tu entendimiento a esto que te voy a decir. Hay un tiempo señalado para los poderes del maligno. Ellos no luchan para obtener la victoria. Escucha, el diablo no está luchando por ganarle a Dios. O sea, esa no es la lucha del diablo. Los demonios no están luchando para ganarle a Dios. Y entonces, si ellos no están luchando para ganarle a Dios, ¿cuál es el objetivo de la guerra espiritual? ¿Cuál es el objetivo de Satanás si él sabe que no le puede ganar a Dios? Bueno, ellos no luchan para obtener la victoria, sino para arrastrar con ellos a las personas que más puedan. ¿Cuál es el objetivo de los demonios? ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Arrastrar el mayor número de personas posibles al fuego del infierno. Ese es el objetivo de Satanás. Satanás sabe que ya está vencido. Los demonios saben que ya están vencidos, pero ellos quieren arrastrar la mayor cantidad de gente. Por ellos están tentando todo el tiempo al ser humano, intentando hacer que el ser humano caiga en la pornografía o caiga en la fornicación. Ellos intentan que el ser humano caiga en la borrachera, en el cigarrillo, en los vicios, que se vuelva un amargado, porque recuerda que al reino de los cielos no van a entrar personas amargadas, no van a entrar los cobardes. Hay mucha gente que se está acobardando. Y entonces piensan en ideas facilistas: ay no, yo no puedo con la vida, entonces mejor me quito la vida. Y no, resulta que esa no es una solución, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Ni las personas que tengan enemistades, ni las personas chismosas, ni las personas que tengan contienda, los que le intenten hacer daño al otro. Ninguna de esas personas va a entrar al reino de los cielos. Y el Señor está diciendo: hay un lugar preparado para Satanás, hay un lugar preparado allá en el fuego del infierno para sus demonios. Y tristemente Satanás está intentando hacer que muchas personas se vayan allí al fuego del infierno para toda una eternidad. Muchas personas se preocupan por lo que tienen o van a obtener aquí en la tierra, pero hay algo más valioso, que es la eternidad. Recuerda que el paso por esta tierra es momentáneo. El paso por esta tierra es momentáneo. ¿Cuánto tiempo o cuántos años de vida crees que vas a tener tú aquí en la tierra? Algunas personas viven, no sé, muchos años, 100 años. Cuando nosotros decimos: uy, un abuelito de 100 años, uy, todos esos años aquí en la tierra, wow, se ganó el Guinness Records. Pero la mayoría de las personas, ¿cuántos años pueden vivir? ¿90? ¿80? Dice la Biblia que 70 son los años del hombre y 80 los más robustos. ¿Cuántos años tienes tú? Bueno, pues mira muy bien cuántos años tienes. Mi papá me decía: nosotros no contamos los años. Mucha gente cuenta sus años por los años que va cumpliendo, pero realmente nosotros contamos los años en cuenta regresiva. ¿Cuánto tiempo nos queda para estar más cerca de la presencia del Señor? Si 70 son los años del hombre y 80 son los años de los más robustos, ¿cuántos años tienes tú? Y empieza a restarle, si es que el Señor no te llama antes a su presencia.
porque hay personas que parten de esta tierra muy jóvenes, 40, 50 años, 60 años. Realmente, tal vez nosotros pensamos en personas de 60 años como ya personas de la tercera edad, pero cuando tú miras realmente 60 años, es una persona que está en todo el esplendor de su vida y sin embargo ya está cada vez más cerca de estar en la presencia del Señor, de pasar toda una eternidad con el Señor. Por eso, hijito de Dios, ten presente algo: no permitas que Satanás te recuerde tu pasado. Tal vez hiciste muchas cosas antes de conocer al Señor, cometiste muchos errores, equivocaciones. Hay personas que todavía se están culpando y la mente les hace malas jugadas porque ahí están los demonios hablando y tratando de culpar. Recuerda que los demonios van a estar tratando de culpar, pero cuando tú entiendes que el Señor anuló toda acta de decretos que había sido levantada en tu contra, cuando tú entiendes que el Señor la clavó allí en la cruz del Calvario, tú vas a levantarte con poder y con autoridad y decir: no, Satanás, tú ya no vas a jugar más con mi mente ni con mi corazón. Ese pasado vergonzoso, ese pasado de todas esas cosas malas que yo pude hacer, ahora el Señor Jesucristo pagó por ellas. El Señor Jesucristo me dio una nueva vida en el momento que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Pero ¿sabes una cosa, Satanás? Yo sí te puedo recordar cuál es tu futuro. Porque el Señor Jesús dijo que hay un lugar en el fuego del infierno preparado para ti, Satanás, y para todos tus demonios. Por lo tanto, hijito de Dios, tú tienes que saber algo. Tú eres más que vencedor. Los demonios ya están derrotados. Los demonios saben que ellos van a ser atormentados en el fuego del infierno. Pero ¿sabes qué? Hay cristianos que no lo saben y le tienen miedo a los demonios. Y peor aún, se dejan vencer por ellos. Pero cuando tú tienes entendimiento de estas cosas, cuando tú tienes entendimiento de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, Él ya los exhibió públicamente, Él ya los derrotó, entonces tú vas a ser más que vencedor. Levántate en el poder del Espíritu Santo, levántate en el poder de la palabra, levántate en el conocimiento de las Escrituras, porque solamente allí vas a obtener ese poder que necesitas para ser más que vencedor. Permíteme orar por ti. Quiero invitarte para que cierres tus ojos de manera sincera, de manera genuina, ahí en tu casita. Cierra tus ojitos y quiero orar por todos aquellos que se han sentido confrontados con su pasado, aquellos que han sentido que no son capaces de perdonarse a ellos mismos, o aquellos que constantemente están pensando en pecados del pasado. Hoy vamos a orar para que a partir de este momento puedas empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy vamos a orar para que a partir de este momento todos esos pecados sean lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y vamos a orar para que el Señor sea dándote esa victoria grande, hermosa y poderosa. El enemigo va a intentar recordarte tu pasado, pero tú le vas a recordar su futuro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te doy gracias por la vida de tus hijos. Señor, oro por cada hombre, por cada mujer que está allí en casa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te pido, perdónanos, perdónanos. Y si tú quieres repetir esta oración conmigo, no importa que la hayas hecho en otra ocasión, si hoy tienes entendimiento de esto que te acabo de enseñar, vas a decirle: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados. Te pido que perdones todas mis equivocaciones. Lávame con tu sangre preciosa, esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, porque me amas. Séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, para que cuando tú me llames yo pueda entrar al cielo contigo. Quiero conocerte, entenderte y obedecerte.
En el nombre de Jesús. Te invitamos a nuestras sedes de Activa tu Fe en Colombia. En Melgar, calle Séptima C, número 1789, Barrio Versalles. Informes 315-661-0919. En Ibagué, carrera sexta, número 3958, Barrio Restrepo. Informes 320-336-5064. En Bogotá, calle 24, número 8127, Barrio Modelia. Informes 301-674-0120. En Dos Quebradas, carrera 21, número 2520. Informes 311-538-0157. En Fusagasugá, carrera sexta, número 1455, Barrio Coburgo. Informes 310-324-1930. En Pereira, calle 24, número 611. Informes 311-538-0157. Y en Girardot, calle 26, número 814, Barrio Santander. Informes 305-437-3157. Iglesia Cristiana Activa tu Fe en Colombia, más el justo por la fe vivirá.